Gloria a Dios, buen día, Dios me le bendiga. Para mí es un honor estar en este lugar y una alegría ver sus caras nuevamente. Y en especial a Juliancito, Dios te bendiga, varón. Seas bienvenido a este lugar siempre. Este es tu lugar. Dios no necesita hijos perfectos. Dios no necesita hijos perfectos. Dios necesita corazones dispuestos, que es diferente. Ni el siervo que le fue perdonada la deuda, ni Pedro tampoco era perfecto. Ninguno de los dos era perfecto. Ninguno merecía la gracia que recibió. Ni Pedro, ni el siervo, ni ninguno de los siervos. Pero Dios tuvo misericordia. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que no hay nada que usted pueda hacer para que Dios te ame más. Ni hay nada que puedas hacer o pecado que puedas cometer que pueda hacer que Dios te ame menos. Dios ya te ama. Y eso nos debe quitar un peso grande de nuestros hombros. Porque Dios no demanda perfección. En el sentido de perfección humana, Dios demanda corazones dispuestos. Porque la obra es de Dios. No tenemos nada, ni usted ni yo, nada que no haya sido Dios el que no lo haya dado. Desde la salvación, que nos perdonó esa deuda tan grande, y que hoy usted y yo tenemos la oportunidad de estar en este lugar, presentándonos ante un Dios tan santo, ante un Dios tan poderoso, ante un Dios tan grande, que tiene ángeles, hermanos, que le cantan, y cantan mucho mejor que usted y yo. Así usted pueda tener la mejor voz. Dios tiene la perfección en el cielo, pero está interesado en usted y en mí. Eso es maravilloso. Eso te da propósito de venir a este lugar, sabiendo de que Dios está interesado en nosotros. Y no es porque seamos tan importantes o que seamos tan dotados de habilidades. No es así. Es gracia. Es misericordia, es Cristo Jesús. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada, el domingo pasado? ¿Todos estuvieron? El mensaje de la semana pasada es ¿dónde estás tú? Sí, pastor. Y cuando el pastor hablaba de esa palabra, que yo no estuve, pero la escuché en la radio, gracias al Señor que la repitió, porque la escuché en la radio, estuvo poderosa. Usted la puede buscar y la puede oír nuevamente. Hay algo en lo que yo meditaba en esa palabra, es que Adán es la representación de lo que iba a pasar con la humanidad. El hombre desobedeció, lo sabemos, y sé que el pastor se lo explicó. El hombre desobedeció y quebrantó la ley de Dios, quebrantó su mandato, y a causa de ese mandato él perdió el Edén. Y el Edén en este tiempo es tipología de la comunión espiritual con Dios. Eso es el Edén hoy para el hombre. Y entendemos que la desobediencia quita eso de nuestras vidas. La desobediencia nos saca del Edén, de esa comunión. Pero meditaba en algo hermoso, es que aun cuando lo sacó del Edén, y el pastor lo resaltó en el programa de radio, es que Dios no los mandó desprovistos. Hubo un sacrificio para vestirlos. Y eso es la sombra y la representación de lo que hoy está para nosotros. El hombre cuando peca, cuando nosotros nacemos en etapa de inocencia, ¿verdad que sí? El niño es inocente. Pero esa inocencia se pierde cuando se despierta los instintos, los deseos, las pasiones, y todo esto empieza a nacer, empezamos a pecar. Pero cuando entra el pecado, ahí se empieza a cortar esa comunión, ¿verdad? Adán hablaba de tú a tú con Dios. Los niños son de Dios. Un niño muere sin necesidad de aceptar a Cristo Jesús y va directo al cielo. Pero usted y yo tenemos que arrepentirnos todos los días, porque si no el cielo no nos espera. Y es que en esa caída y en esa despertar de los instintos empieza a ocurrir algo en nuestras vidas.
Y es que nuestra identidad de hijos se distorsiona a causa del pecado. Y perdemos totalmente esa identidad al punto que cuando llegamos a Dios, o sea, que Dios nos busca, porque nosotros no queremos nada con Dios. Dios nos agarra y nos toma. Estamos completamente distorsionados del diseño que Dios quiere de sus hijos. Y tiene que empezar la reconstrucción de un vínculo, que fue lo que prediqué aquella vez que hablamos de orfandad. Y en esa reconstrucción del vínculo, Dios tiene que empezar a hacer su obra, porque solamente la puede hacer Dios. La religión ha intentado hacerlo. La religión ha intentado tomar este lugar y no le ha funcionado. No le ha servido. La religión no puede restaurar al hombre. No lo puede hacer. Por más que se esfuerce y porque ponga reglas y normas de santidad, no hay forma. Solamente hay una manera, que es a través de Cristo Jesús, ese sacrificio. Y hoy quiero hablarles, el tema es Padre Bueno. Recordemos que cuando hablamos de orfandad, hablamos de un vínculo que se perdió a causa del pecado y que tiene que ser nuevamente establecido en nuestras vidas, y que ese vínculo a lo que fue roto necesita ser reconstruido, ¿verdad? Y hoy quiero hablar, tiene mucha relación estos temas, y quiero tratar de ser puntual. Voy a ver la hora para hablar sobre la palabra del Señor, porque yo tengo un problema con el tiempo. Que cuando empiezo a hablar de la palabra del Señor, siempre nos pasamos un poco de la hora. Pero yo sé que usted está muy interesado en que el Señor les hable hoy a través de esa palabra. Y para entrar de lleno, sin tantos preámbulos y que nos alcance el tiempo, ubíquese en Efesios capítulo 5 y vamos a leer solamente 2 versículos. Efesios capítulo 5, y vamos a leer solamente 2 versículos. Cuando usted lo tenga listo, se puede poner de pie y me acompaña en la lectura de la palabra. En la versión que usted lo quiera leer, básicamente dice muy similar. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Si lo tiene listo, se coloca de pie y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, porque ha sido tu Santo Espíritu que lo ha traído a este lugar. No ha sido su voluntad humana, porque su voluntad decía no vaya, pero tu Espíritu allí, Señor, tomó el control y hoy lo ha traído a este lugar, a cada uno de los que estamos aquí. Que podamos entender tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, repose en nuestras vidas para que podamos construir nuestra identidad en ti. Amén. Voy a tratar de ser explícita en esto. Habla de ser imitadores de Dios. Hay 2 frases, ser imitadores de Dios, y la vamos a dividir de esta manera. Dice, sean imitadores de Dios, y luego dice, ustedes son sus hijos amados. Y cuando me metí a estudiar aquí en la palabra, entendí lo siguiente. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera? Es que cuando dice sed imitadores, y para que ustedes me puedan entender por qué él habla de esta manera, ¿cuál es la razón por la que dice que seamos imitadores? Y el por qué. Resulta que la identidad de los niños, cuando están en formación, cuando están en el hogar, se forma de los 0 a los 5 años, más o menos. Y la identidad se aprende por imitación.
esa raíz de ese vínculo, si es un vínculo seguro, tiene una identidad sana. Es decir, un vínculo seguro, él se tiene que sentir visto, sentirse amado y sentirse protegido. Eso es un vínculo seguro. Se construye una identidad sana simplemente con eso. Es el apego, el saber que tiene un cuidador y que lo instruye de la mejor manera, desarrolla esa identidad. Es un niño que crece sabiendo que el mundo no es peligroso y que camina confiado y que si tiene alguna dificultad sabe dónde ir, porque sabe que tiene a ese vínculo que es seguro. Si es lo contrario, el niño crece pensando que el mundo es peligroso y que tiene que defenderse y que tiene que desarrollar tantas actitudes en su vida, amargura, muchas cosas, violencia. Hay muchas cosas que son mecanismos de defensa, porque hay una identidad dañada, porque algo no estuvo bien en ese vínculo, algo pasó. Y entonces cuando vamos y empiezo a ver esto y digo, wow, qué impresionante. El apóstol Pablo sabía esto y yo creo que en ese tiempo no existían los estudios psicológicos que hay en este momento. Y sabía que la identidad se forma por imitación. Y cuando hablamos de o cómo se forma la identidad de los niños, básicamente quiero enfocarle 3 aspectos, pero muy rápido. ¿Por qué la importancia de decirle esto? Para que usted me pueda entender lo que les voy a decir. Número 1, la identificación proyectiva. Es decir, el niño ve el gesto en el adulto y no solamente imita el gesto, sino también la actitud. Es ahí que cuando el padre le dice al niño, no diga mentiras, y siempre se lo repite, es malo decir mentiras porque los mentirosos, le puede decir de muchas maneras. Pero si el niño lo ve a él diciendo mentira, ¿qué va a pasar con el niño? Aprende por imitación. El otro es el juego de los roles. Es decir, que los niños ensayan la realidad jugando a ser astronauta, jugando a ser doctor. Ahí entra en acción algo que el Señor sabe que nosotros tenemos, que se llaman neuronas espejos. Por eso es que la identidad se forma por imitación. La neurona espejo aprende por imitación. Y esto lo saben muy bien los psicólogos y lo sabe Satanás. Porque cuando leía esto, yo no podía creer, de verdad, me sorprendió, le decía a Romer, qué impresionante, que en el juego de los roles, el niño usa sus neuronas espejos para explorar identidades que están fuera de su alcance. Y esa es la razón por el que el movimiento LGTB, lo entendí, pastor, leyendo esto, está tan interesados en entrar en las escuelas desde tempranas edades para hacer que los niños vayan al rinconcito a vestirse el niño se viste de niña y la niña se viste. Yo decía, wow, Satanás sí es sabio, pero para el mal, astucia para el mal. ¿Cómo sabe eso? Y quiere entrar en el momento vulnerable que se está formando su identidad para traer confusión, como cuando llega la mosca y deposita su larva en el momento preciso. Y ellos aprenden en experimentar estos roles. Y esto es importante, porque usted no ve a veces el niño actuando como el papá, o la niña actuando como la mamá, ¿verdad? Está experimentando esas identidades que están fuera de su alcance, pero el diablo es astuto. Y esto hay que ser muy entendidos, ¿verdad? Hay que tener entendimiento de esto. Y la otra forma es la validación del reflejo. Es cuando el padre, cuando el niño tiene determinada situación o determinada reacción y conducta, él no sabe cómo lidiar, qué sé yo, con la frustración, y el padre de alguna manera lo guía, ¿verdad que sí? Entendiendo que él tiene determinada situación y le da esa guía o esa instrucción para que él aprenda cómo comportarse ante esa situación. Y ahí el niño empieza a tomar esas reacciones, ¿verdad? Empieza a tomar eso como parte de su identidad y empieza a moldearse poco a poco. Ahora, ¿por qué quiero
les quise hablar de esto rápidamente, porque cuando el apóstol Pablo dice aquí que seamos imitadores de Dios como hijos amados, tiene una profundidad grande en nuestra vida, porque la reconstrucción de la identidad de hijo de Dios se aprende por imitación. Así como en los niños, hoy en su vida y en la mía, aprender a ser hijos de Dios, porque estamos hablando de reconstruir un vínculo que se perdió, de restaurar una autoestima que la distorsionó el pecado. Venimos con tantas inseguridades, con tantas heridas en el alma, con tantas situaciones ancladas al alma que necesitamos una reconstrucción porque hemos perdido el diseño. Muchas veces no nos sentimos amados. Dios no me puede perdonar a mí, lo vemos en Pedro: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Cuántos no nos sentimos así? Y todos nos llegamos a sentir en ese momento. Pero cuando descubrimos el amor de Dios, es maravilloso. Cuando usted entiende que el amor de Dios no está condicionado al comportamiento humano, sino que Dios ama al hijo que se salva y Dios ama al hijo que se pierde, punto. El amor de Dios no está en juego, el amor de Dios no está en discusión. Lo que está en juego es la salvación, esa es otra cosa. Porque aunque Dios nos ame, si no imitamos a Dios, si no somos imitadores, si la identidad de hijo no se reconstruye en nuestra vida, aunque Dios nos ame, nos vamos a perder. Nosotros como seres humanos, el amor lo movemos o actuamos a través de emociones y sentimientos, ¿verdad que sí? Resulta que Dios no se mueve por emociones. Dios actúa por principios. Y esa es la razón por la que Dios dice: no, de pronto no, yo no quiero que Juan, vamos a ponerle el nombre a alguien, se pierda. No, yo como que, venga aquí, San Pedro, abra la puerta, es una forma de decirlo. Déjalo pasar ahí bajo la cuerda. No, porque Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por principios. Y esos principios están escritos aquí. Y cuando habla de ser imitadores de Dios, quiere decir que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra identidad se tiene que reconstruir, ¿verdad que sí? Se tiene que formar. Pero es por imitación. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros si no vemos a Dios? Porque el niño aprende viendo al Padre, lo tiene aquí cerquita. Nosotros no lo tenemos, no vemos a Dios, ¿verdad que no? No lo tenemos aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, ¿cómo se reconstruye si no lo vemos? Es allí donde se hace necesaria la obediencia. Ahí entra en función la obediencia. Entonces, cuando yo entiendo que mi identidad se debe aprender por imitación, porque dice: hijos, imiten a Dios, imiten a su Padre. Pero ¿cómo hago si no tengo a Dios aquí? Entonces entra en acción la obediencia. Pero que lo que pasa es que para que haya obediencia tiene que haber conocimiento. ¿Cómo obedezco algo que no entiendo, algo que no conozco, algo que no sé? Ahí es cuando usted entiende esto, usted dice: wow, ya entiendo por qué tengo que tener conocimiento de la palabra. ¿Y cómo adquiere usted conocimiento si no es a través de la lectura? No tenemos al Dios físico, pero tenemos a un Dios que lo describe la Escritura tal como Él es, como lo que Él quiere que nosotros sepamos, porque eso, lo que está en la palabra, es una gotica de lo que es Dios. Es lo que Dios nos permite a nosotros entender, y aún así se nos hace difícil. ¿Cómo será la grandeza y la magnificencia de Dios? Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos el por qué es necesario la obediencia. Y para la obediencia es necesario tener conocimiento, y ahí empieza todo a formar, a tomar una forma, el decir que quizás en el estado que hoy estoy no es el que Dios quiere que yo esté. No es lo que Dios quiere de mí. Pero que hay un camino, que hay una forma, que usted sabe cuál es el sendero por el que usted va a reconstruir esa identidad. Porque ¿sabe qué es hermoso? Que Dios pase a ser nuestro vínculo seguro. Qué hermoso es eso, que Dios sea tu vínculo seguro. Te sientes amado,
te sientes protegido y te sientes visto. Sabes que estás ahí. Y cuando entiendes esto, también entiendes lo que dice la palabra, que todo nos ha sido dado, que fuimos creados para Él, que fuimos creados por medio de Él y para Él. Se nos quita toda jactancia, todo mérito que el humano quiera alcanzar o acumular para tratar de calificar ante Dios, eso también se desplaza, entendiendo que hay un Dios soberano que nos ama, que por gracia y por misericordia nos permite estar aquí hoy, nos permite escuchar de su palabra, nos permite tener acceso a través de la fe, del sacrificio de Cristo Jesús, y a través de la fe entramos a esa gracia. Eso es hermoso, porque cuando Dios pasa a ser ese vínculo seguro en tu vida, cuando usted tiene dificultades, ¿hacia dónde va? ¿A dónde corres? A Dios. No corres en sentido contrario como Adán, escondiéndose de Dios. Adán, ¿dónde estás? Por aquí escondido. No. La voz de Dios no te va a causar temor, porque la desobediencia hace que la voz de Dios nos cause temor. Lo vimos en Adán. ¿Qué pasó cuando supo que había pecado y que sintió la brisa, que Dios estaba por ahí? Salió corriendo. La presencia de Dios le causó ese temor. La iniquidad, la desobediencia en nuestras vidas hace que tome esa dirección. Pero cuando nosotros entendemos de que Dios está interesado en restaurarnos, de que Dios está interesado en reconstruir esa identidad, nosotros no corremos en sentido contrario, sino corremos a Él, porque sabemos que nos ama, que nos creó, que Él nos ve, que no hay nada que se esconda de su presencia y que todas las cosas están desnudas y descubiertas ante la presencia de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Ahí empieza a tomar una dirección diferente. Pero así, como les decía en la enseñanza de orfandad, hay una forma en que ese vínculo se reconstruye, hay una forma en que esa identidad se empieza a formar en nuestras vidas, y lo vimos en Romanos capítulo 8, donde dice que el Espíritu de Dios que habita en usted y en mí, usted y yo somos las casas de Dios. Eso lo saben, ¿verdad que sí? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando somos sellados, somos identificados como hijos. Este es mi hijo, este es luz, este está en la vida que es Cristo Jesús, este está sentado en lugares celestiales, que es lo mismo. Sentados en lugares celestiales, hijo, luz es el mismo término, es vida eterna. Ahí tenemos la identidad de hijo, pero esa identidad necesita la ayuda de alguien, que es el Espíritu Santo de Dios, y eso lo hablamos cuando hablamos de orfandad, ¿verdad? Y vimos bajo qué motivación se empieza a construir esa identidad. Vimos que los que quieren agradar a la carne, andan conforme a la carne. Todo depende de la motivación. Allí seguimos distorsionando la identidad, pero los que quieren agradar al Espíritu tratan de proveer lo que el Espíritu necesita para que seamos cambiados y transformados a la imagen de Cristo. Entonces ahí nos convertimos en facilitadores. ¿Usted ha escuchado ese término de facilitadores? Normalmente se le atribuye a las personas que le proveen el vicio a alguien que está en restauración. Puede ser alcoholismo, puede ser droga. Le dicen facilitador, es decir, aquel sinvergüenza que le da para que la persona consuma. Ajá, quiero dinero, tenga. Para que no vaya a robar, tenga. O le hace falta el licor, tenga. Nosotros somos esos facilitadores. Pero ¿a quién facilitamos? ¿A quién le estamos proveyendo? ¿A la carne o al espíritu? Ahí se define, porque Dios trabaja con la voluntad del hombre. Dios no tiene hijos obligados, y siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Dios no tiene hijos obligados. Dios trabaja con la voluntad del hombre. Si el hombre está dispuesto, ¿qué no puede hacer Dios? Que es
¿Qué es imposible para Dios? Así es. ¿Qué será lo que Dios no puede restaurar? ¿Qué será lo que Dios no puede sanar? ¿Qué será lo que Dios no puede ordenar? No existe nada, hermanos. De verdad no existe nada que Dios no pueda ordenar. Nosotros creemos que es imposible, porque yo estuve en ese lugar, de creer que era imposible amar, que era imposible dejar la amargura que me consumía, que era imposible de que Dios pudiera hacer algo en mi vida. Y mírenme aquí, eso hace muchos años. Pero hoy entiendo que lo que Dios hace, quizás alguien ve a Joana, al pastor Julián, yo quiero ser, pero yo creo que nunca voy a poder predicar, nunca voy a poder entender la palabra, nunca voy a poder sonreír, nunca voy a poder sanar, nunca voy a poder amar, nunca voy a poder tener un hogar, nunca voy a poder perdonar, nunca voy a poder dejar los conflictos en mi casa, las divisiones, las contiendas, nunca voy a dejar de ser una persona iracunda. Eso es lo que te dice Satanás y quiere que lo creas. Si vemos la historia que el pastor mencionó, ¿quién era Pedro? Arrogante, orgulloso, altivo, un pescador, la chusma de ese tiempo. Ponía música en capitanía, Metido en las cantinas, apostando, de parranda en parranda, de mujer en mujer. ¿Y qué vemos nosotros en la Escritura? ¿Es porque era Pedro? No. ¿Es porque era el apóstol Pablo? No. Porque era Dios en el apóstol Pablo. Porque era Dios en el apóstol Pedro. Porque es Dios en Julián. Porque es Dios en Joana. Porque es Dios en... Para Dios no hay nada imposible. Pero Dios trabaja con la voluntad del hombre. Dios trabaja con la voluntad del hombre. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, crecemos a pasos gigantados. Porque dejamos que el Espíritu Santo de Dios que mora en su vida y que mora en mi vida y que no te pide una lista de méritos. Usted sabe cantar, usted sabe adorar, usted sabe predicar, usted sabe oratoria. Dios nos desarrolla. Yo era una persona que no era capaz de hablar en público porque tenía una autoestima dañada, muy dañada. Me daba temor, me daba miedo. Amargada hasta los tuétanos. Una persona amargada, tajante, dura, tosca. Así era yo. Pero cuando hoy veo que Dios puede convertir un desierto en un jardín, y no es porque sea perfecta, y no es porque usted sea perfecto, ni el pastor, ni nadie, porque es la obra de Dios. Y ahí entendemos que toda la gloria es de Él, que yo no me puedo jactar, no me puedo jactar de nada, porque lo hizo Dios. Pero tenemos que permitir que Dios construya esa identidad. Porque qué hermoso, de verdad qué hermoso es cuando usted tiene esa identidad de hijo de Dios formada en su vida, que se forma a través de la imitación, a través de aprender, de ver cómo se comporta el Padre, y usted sentirse amado por Dios. Usted saber que Dios, el soberano, el creador de las galaxias, del mundo y todas las cosas, te ama. Para mí eso, cuando yo descubrí que Dios me amaba, hermano, ese fue el día que yo nací de nuevo. Siempre me quebranto cada vez que hablo de eso. Porque a mí la religión me había enseñado de que yo no calificaba ante la presencia del Señor, que por lo que yo había cometido, por mis desviaciones, después de ser criada en el Evangelio, apartarme y hacer lo que hice, yo estaba eliminada, no tenía posibilidad de salvación, al punto que no era capaz de levantar mi mirada. No me atrevía a pedirle nada a Dios porque sentía que no tenía el derecho de hacerlo por lo que había hecho. Eso era. Me paraba y agachaba mi cabeza y no era capaz de dirigirle la palabra a Dios por la culpa del pecado tan grande que había en mi vida. Y cuando voy a un retiro, que siempre cuento esto, en ese retiro que prácticamente fue obligada, y yo no quería estar, yo estaba amargada así, yo no quería estar ahí. No, mira, ¿para qué vine? Me obligaron, yo quería escapar. Cuando empieza desde la primera enseñanza y empiezan a hablar de que yo era la niña de sus ojos, que todos los que estábamos ahí, yo empecé a conseguir identidad. Dios mío, cuando me dijeron eso de Dios, me sentí lista.
Sentí que Él me miraba. Sentí que estaba presente para Él. Eso te cambia todo. Eso te cambia todo. Y cuando yo me sentí vista por Él, y no solamente vista, sino que me amaba, hermano, ese día yo nací de nuevo. Y hoy en mi vida, y el pastor que me ha conocido y mi esposo, lo poco en cuanto a lo espiritual. No hay nada, hermanos, que me haga retroceder. No hay nada. Se cumple la palabra de Dios. Porque ¿qué puedo hacer yo ante un amor tan hermoso? ¿Qué puedo hacer tú o yo ante un amor tan hermoso? Si no es rendirnos ante Él. ¿Cómo le podemos responder a un amor tan inmerecido? ¿Cómo le respondes tú a un amor tan inmerecido? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Simplemente amar al que nos amó primero. Porque dice la Biblia que Él nos amó primero, luego nosotros le amamos. Es que yo amo tanto a Dios. No, Dios te amó primero a ti. ¿Qué podemos hacer nosotros? Corresponder a ese amor. Pero cuando usted empieza a corresponder a ese amor, los sentimientos no son suficientes, hermano. Los sentimientos se quedan corticos, chiquiticos. Pasan a ser vanos sentimientos humanos para expresarle amor a Dios. Te amo, Dios. Te amo, Señor. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Está bien. Ahí mismo donde leímos el versículo 2, dice que tomemos el ejemplo de Cristo Jesús, que amó a la iglesia. Y como la amó, se entregó, ¿verdad? Por ella. Es el mismo principio que aparece en la palabra. La Biblia dice que el que me ama, mis mandamientos guarda. El amor es entrega. Usted cuando va a amar a una persona, usted se entrega. Con debilidades, con dificultades, con muchas cosas que Él tiene. Yo las puedo ver, las puedo enumerar. Y yo las enumero. Y Él las enumera de mí. Pero estoy dispuesta a amarlo, a compartir mi vida con Él. Sencillo. Lo demás lo acomodamos en el camino. Porque no demandamos perfección. Ni yo soy perfecta, ni Él es perfecto. Nosotros venimos con esa imperfección a Dios. Y decimos, sí, Señor, a partir de ahora voy a entregar mi vida a tus pies. Mi vida está al servicio tuyo, Señor. Es la forma de corresponder a un amor tan grande. Es la única manera. Y cuando usted dice, estoy al servicio, empieza algo que se llama obediencia. Porque la Biblia dice, la palabra del Señor expresa que si me aman, deben guardar mis mandamientos. Es la forma en que usted y yo le podemos expresar amor genuino a Dios, amor verdadero. Porque un esposo no puede decir a su esposa que la ama, pero no está dispuesto a hacer nada por ella. Yo te amo, amor, te amo mucho, pero no quiero hacer nada por ella. Eso no es la forma de expresar. ¿Cómo yo expreso el amor a mi pareja, a su esposo, a sus hijos? Si no es a través del servicio, ¿verdad que sí? Entrega, sencillo, pero nosotros lo complicamos y creemos que son sentimientos majestuosos. No, Dios es hermoso y Dios lo sabe. Ahora, quiero entrar a lo segundo. Cuando hablamos de ser imitadores de Dios, ya hablé por qué es necesaria la obediencia, ¿verdad? La identidad se construye por imitación y ahí es donde se hace necesaria la obediencia. Ahora, el conocimiento se vuelve fundamental y la renovación del entendimiento imprescindible y vital. Nosotros no podemos decir, y ya lo vamos a leer en la palabra del Señor, que usted adquiere conocimiento de la palabra del Señor y que usted va a permanecer en la misma condición. Eso no existe en el lenguaje de Dios. Porque mire cómo dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Romanos capítulo 12. Cuando habla de entregar su cuerpo, ahí va el entendimiento y va todo lo demás. No creas que es solamente el cuerpo. Por eso es que la religión solamente lo viste, el cuerpo nada más, y tienen el alma corrompida. Porque desconocen lo siguiente, o no entienden, no es que desconocen, porque se saben esta cita bíblica de memoria, pero se desconoce
en conocimiento, de revelación, de entendimiento, iluminación, lo siguiente. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo nos transforma en personas nuevas? Presta atención. Al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán, solo entonces, cuando permitimos que Dios nos cambie la manera de pensar a través del conocimiento de la palabra, solo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué impresionante. Entonces, la renovación, por eso decía, el conocimiento se vuelve fundamental. Y la renovación del entendimiento imprescindible y vital para la reconstrucción de la identidad. Pero hay que entender que para desarrollar esta identidad tenemos, hermanos, que meternos en esta palabra. No es simplemente leer por leer, o es simplemente leer porque debo leer. Usted entiende, hoy está entendiendo el porqué, la razón indispensable del por qué yo debo adquirir conocimiento y por qué debo obedecer para que se forme en mí la identidad. Porque cuando usted obedece, usted está imitando a Dios. Porque lo que dice aquí está expresando a Dios. Y cuando dice no devuelva mal por mal, y usted lo hace, usted está imitando a Dios. Cuando la Biblia dice perdonen las ofensas y usted lo hace, usted está imitando a Dios. Y cuando usted empieza a imitar a Dios, eso pasa a formar parte de su identidad. Y poco a poco empieza la reconstrucción de la identidad de hijos. Cuando se da cuenta, hay un cambio, una transformación en su vida. Así que vino por el conocimiento, cada día un paso más. Y cada día que yo hago caso más a lo que dice aquí, ámese todos, a todos por igual. Soporten las ofensas de los unos a los otros. Y leía a mi esposo, perdone las deudas. Si Dios le perdona a usted más y a mí la deuda espiritual, no podemos nosotros perdonar una ofensa que nos haga. A veces yo le decía a mi esposo, es que nosotros como humanos todavía queremos vivir en la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo nos gusta eso? Si no, dígaselo a usted una esposa o un esposo que tiene ahí una facturita guardada del cobro al esposo o a la esposa y se la cobra por cuotas todos los días. Todos los días le cobra un poquito, con resentimiento, con malos tratos, con malas actitudes. Y si llegó el momento en que lo pusieron bajo presión, saca la lista completa. Usted me debe esto, 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 y por esto, y por esto, y por lo otro, y por lo demás, y por lo futuro, y por si acaso le ponemos el 30%, da equivalente a tanto de la deuda acumulada que usted tiene, con porcentajes y todo, hermano. Somos buenos para eso, ¿verdad que sí? ¿Ah? Hermanos, de verdad que sí. La Biblia dice que no voy a afirmar eso, pastor. La Biblia dice que la mujer sabia edifica el hogar, edifica la casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. ¿Qué es un necio? Usted dice, ay, sí, necia. No, necio podemos ser todos. Necio es aquel que no obedece los mandamientos de Dios. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es aquel que no toma en cuenta a Dios por nada. Yo me conduzco así, yo digo así, yo así actúo porque así me criaron, así me enseñó mi papá y así me muevo. Eso es un necio. Nunca toma en cuenta a Dios. El consejo de la palabra dice, no, yo soy así, me ha funcionado y hasta que me muera así va a ser. Y hay que entender, hermanos, esto es impresionante porque el Señor quiere nuestro bienestar. Dios quiere restaurar ese vínculo que se perdió. Dios quiere reconstruir la identidad que se perdió. En el pecado se perdió.
y Dios la quiere reconstruir. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 17. Ando más armada con tantas Biblias. 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, presta atención. No va a decir, no, ese es el otro gentil. No, ya va. Porque ahí en esos gentiles entramos usted y yo muchas veces. Sí, porque si dice otros gentiles, no, eso no es conmigo, eso es con el otro, que está al lado mío, el que está atrás. No. Otros gentiles es decir, las personas que no tienen la identidad de hijos, las personas que no se conducen según el comportamiento de los hijos de Dios. Esos son los otros gentiles, los que andan conforme a la corriente del mundo. Pero muchas veces nosotros caemos en eso, ¿verdad que sí? Entonces no es el otro. Cuando usted dice el otro, ya lo sacaron de ahí. No, hay que incluirlo. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe qué es la vanidad de su mente? La vanidad de su mente es la forma de razonamiento lógico humano sin considerar los mandamientos de Dios. Esa es la vanidad de la mente. Los razonamientos lógicos, si me hacen una, yo también me la disco. Si me hicieron algo, me vengo. Ojo por ojo, diente por diente, sí. Esa es la vanidad de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Es decir, que cuando andamos en la vanidad de la mente, andamos en ignorancia. Y cuando andamos en ignorancia, tenemos un corazón endurecido. Y ese corazón endurecido no está dispuesto a obedecer a Dios. Le da igual una cosa que la otra. Sí, Dios, bueno, perfecto. Algún día le va a dar cuenta. No tengo temor de eso. ¿De verdad? Eso es por ignorancia que lo decimos. Pero el día que estemos ante el majestuoso Dios, que la palabra de Dios dice que tiemblan los montes, que los montes humean, que su voz es como el estruendo de las muchas aguas, que tiembla cuando Dios descendía al monte Sinaí. Hermanos, se estremecía todo, relámpagos, y eso era la gente se llenaba de temor. Simplemente una representación. ¿Cómo será el Dios vivo en persona? La Biblia dice de Cristo Jesús que cuando Él venga por segunda vez, la gente se esconderá, los impíos se esconderán entre las cuevas y dirán a los montes: cae sobre nosotros y escóndenos de la mirada de aquel. Escóndenos de esa mirada que no la queremos ver. Y nosotros decimos: no importa, yo le doy cuentas a Dios. Ajá, sí, ¿de verdad? ¿Cómo será eso? Si cuando Dios habla, el diablo obedece. Así será. Usted sabe la voz del majestuoso Señor, y nosotros todavía tenemos la osadía de decir: por ignorancia, hermano. Por ignorancia, porque cuando nosotros nos acercamos a esta palabra empezamos a entender quién es Dios. Por eso es que cuando es tan importante la lectura de la palabra, es más, si usted aquí, bueno, no va a decir eso que me lo toman a mal, alguien que apenas está conociendo, siquiera no se congregue porque le tienen pavor a las iglesias, no lo haga, pero lea la Biblia todos los días en su casa. Así es. Todos los días, léala, solamente eso, léala, más nada. Pero léala, empiece Mateo, Marcos, Lucas, pero léala todos los días. Hermano, eso es poderoso. Llega un momento en que sabe, ¿dónde está una iglesia? Dígame, a ver qué pastor, voy para allá. Sin que nadie nos obligue, porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar y transformar. Y es que allí, cuando nos quita la ignorancia, empezamos a ver con claridad la majestad de Dios. Empezamos a ver su gloria, y cuando empezamos a ver su gloria, cada día más pasa lo de Pedro. ¿Qué pasó lo de Pedro cuando estaba frente a Cristo? Se descubrió: soy pecador. ¿Cómo estar ante la presencia de este hombre tan santo? Eso es lo que pasa con nosotros. Cada día que nos acercamos más a Dios, descubrimos que somos más pecadores. Y cada día que nos acercamos más y entendemos algo más, sabemos que tenemos más cosas que cambiar. Y cada vez que entramos como que, esto es profundo, y cada vez veo más, y cada vez se aclara más mi vista, y cada vez entiendo que necesito más cambio y transformación, y cada día entonces vivo más pegada a esa palabra para que mi identidad de hijo se vaya formando. Eso es lo que pasa. Y no es que sean
cristianos locos, fanáticos, porque la gente que no tiene el Espíritu Santo no lo entiende. Pero cuando nosotros estamos aquí pegados a esta palabra y la vemos todos los días y usted dice, wow, y si esto es un pequeño destellito de Dios y tantas cosas que hay, Dios mío, a mí a veces me entra como, Dios Señor, tantas cosas, ¿cómo entenderlas todas? ¿Cómo saberlas todas? Y es pequeño. ¿Cuántos libros? ¿66? Correcto. Apenas 66 libros y nos parece un mundo. Por eso es necesario el conocimiento, hermanos. Cuando usted entiende esto, usted no lee la Biblia porque el pastor dijo que tenía que leer la Biblia. Voy a leer la Biblia porque debo leer la Biblia. Usted la lee con entendimiento. Usted sabe que su identidad, hoy vamos a ver que reconstruyo en esta identidad. Vamos a ver que veo algo de Dios, algo que no estoy mirando. Y empieza esa hambre, ese cambio, la transformación y esa renovación, porque el suministrar este conocimiento empieza a traer renovación. Renuevas tus pensamientos, renuevas tus conductas, tu comportamiento y ya no te comportas como el mismo grosero de antes. Se empieza a ir la amargura, se empieza a ir el resentimiento, se empieza a ir la envidia, la división, la contienda. Todo eso empieza a salir porque esto es agua. Agua de vida que limpia, que sana. Y es una agua que brota con frescura, dice la palabra del Señor. Y cuando habla de agua que brota con frescura, está hablando de las nacientes. Es un agua que brota con frescura. Nunca deja de fluir. Las nacientes en los montes, en las montañas, donde nacen de esa roca. Ellas nacen de una roca. Y brota y sigue brotando agua y no importa que haya verano, lo que sea, ya no deja de brotar. Eso dice, es el mismo ejemplo que toma el Señor para decir que esta palabra es fuente de agua viva que salta para vida eterna. Hay una versión que dice que brota con frescura, es eso. Hermanos, cada día te refresca el alma. Usted no va a vivir seco. Por ahí, ay hermanos, ¿cómo está aquí? ¿Qué más? En dificultades, en luchas. No, hermano. En serio, usted no necesita que el pastor lo esté arriando ni que el adorador, si no me visita no voy a la iglesia, no. Usted no necesita que lo empujen, usted empuja a los demás para entrar, así como en el metro que dice, no, si usted no se monta, usted lo monta. En serio, hermano, porque esta agua, esta palabra de Dios se convierte en vida espiritual a través de la renovación del entendimiento. Si yo no lo entiendo, si yo no lo comprendo, yo voy a vivir en el mismo estado toda la vida, sin tener la identidad formada, que cualquier viento me arrastra, cualquier dificultad reniego de Dios. ¿Será que Dios existe o no existe? ¿Será que el Espíritu Santo es verdad? ¿Y si sería que Cristo vino o no Cristo vino? ¿Por qué pasa eso? Por la ignorancia. ¿Y por qué ignorancia? Porque nos falta conocimiento. Y si nos falta conocimiento, nos falta renovación, nos falta transformación, porque viene por la renovación del entendimiento. 1 más 1 son 2, sencillo. Y perdemos la identidad. Perdemos identidad, es que el pecado nos roba la identidad. Así como Adán ya no se sentía capaz de hablar con Dios y ya no se sentía hijo. El pecado nos roba la identidad. Y ese pecado tiene que empezar a salir de nuestras vidas, lo que llamamos santificación. Y en esa santificación empieza una reconstrucción. Sencillo. Y cada día usted se siente más hijo de Dios. Y cada día usted se siente más amado. Sabe que Dios está presente, que está ahí, que Él se siente protegido. Que no importa si a usted lo rechazan. A mí nadie me quiere, hermano. El pastor Julián que me deja estar predicando aquí. La mayoría de gente no. ¿Por qué? Son alérgicos a la palabra. Les pega, les da ronchita. En serio, hermano. A la gente no le gusta la palabra de Dios. Les gusta la religión. Digan aleluya, siéntese, pare, trepe, brinco. Usted está listo para el cielo, hermano, está listo, la gloria. Yo le digo, pero ¿gloria de qué? Si el cambio y la transformación ahí, la de gloria de Dios. ¿Sabe qué es la gloria de Dios? Y quiero que usted, cuando alguien le esté diciendo la gloria, hermano, sí, yo tengo la gloria de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, de Cristo Jesús. Porque Cristo es el reflejo del Padre, la misma sustancia, dice, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gloria de Dios para este tiempo. Juan, creo que es 1:14, hermano. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gloria de Dios para usted y para mí en este tiempo. Gracia y verdad. ¿Usted quiere estar lleno de la gloria de Dios? Esté lleno de la verdad. Y si usted se llena de la verdad, usted lo va a inundar la gracia. Porque cuando usted conoce esa verdad,
usted entiende que es por gracia que estamos aquí, que no hay mérito humano que pueda comprar la salvación, ni que pueda alcanzar la santificación, ni la renovación, ni la perfección, y no es mérito. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, ni para que Dios lo ame menos. Por eso el hijo pródigo, cuando regresó, el padre el padre no esperó que llegara, el padre salió corriendo a abrazarlo. Y no le dijo, ¿dónde están los millones que yo le di a usted? Deme cuenta, memoria cuenta, ¿qué hizo todos los bienes que le di? Dios nunca le pidió. Dios llega y le dice, ajá, Rommel, y usted, venga para sacarle la cuenta de los pecados. Aquí tengo la listica. ¿Qué tanto hizo cuando usted no? Dios agarra, ni se acuerda de la lista. Si nosotros venimos con un corazón dispuesto y arrepentido, sencillo, hijo, a partir de ahora, ¿qué dijo? El otro hijo, el mayor, pensaba que no se lo merecía. Este vagabundo que malgastó los bienes de mi padre, y le hacen una fiesta. Le matan el mejor becerro, le ponen un anillo y le dan vestiduras. ¡Qué desperdicio! Esa es la religión. Sí, esa es la religión. Usted no califica, hermano. Vístase así. Usted porque tiene tatuaje, usted no puede pasar al lugar santo allá. No puede. Esa es la religión. ¡Qué desperdicio! No. La gracia sí es buena, pero para mí, para usted no. Esa es la religión. Sí, la gracia es buena para ellos, pero para los demás no. Yo digo, ¿qué cosa? El amor de Dios es bueno para ellos, pero para los demás no. Ni para la prostituta, ni para... pero si usted tiene unos millones aquí, si usted tiene madre camioneta, pasa, hermano, la gracia es suya. ¿Sí? En serio, hermano. A Dios necesita, son corazones dispuestos, personas humildes. ¿Sabe qué es un humilde? El que está dispuesto a ser enseñado. Eso es una persona humilde. El que está dispuesto a obedecer. Eso es un humilde. Eso es lo que Dios necesita, porque la obra es de Él. En usted y en mí la obra es Dios. Lo que usted ve que puedo hablar de la palabra es de Dios, no mío. Porque en el momento que el Espíritu Santo deje de actuar en mi vida, se me cierra el entendimiento, y créame que yo lo viví. Porque yo tenía alguna de esa parte de esa gloria, me quería quedar, ¿sabe? Uy, Joana tan inteligente, ¿cómo sabe? Pero entro en un proceso tremendo en el segundo embarazo. Tremendo, entro en un proceso. Y me da un debilitamiento ese embarazo terrible. Y como si no fuera suficiente, porque no era capaz de orar, de leer la Biblia. Era una cosa, tenía que estar acostada en el piso, hermano. Yo dije, me voy a morir, ahora sí me voy a morir. Tengo anemia, tengo una cosa terrible. Pensé, se viene la pandemia y no me podía congregar. Ni mi mamá me podía visitar. Ni el pastor tampoco me podía visitar. Y yo sentía que yo estaba muriendo espiritualmente. Que la Joana elocuente, la que podía vigilar toda la noche, la que podía orar 2, 3 horas, no podía ni siquiera coordinar una oración de 3 palabras. La que se sentaba y leía la Biblia y la entendía con lengua de escribiente muy ligero, como dice la Escritura, no entendía nada cuando leía la palabra. De verdad. Yo decía, ahora sí me morí. De esta no salgo. Y yo trataba de que mi mamá me visitara y hablaba con mi mamá, y mi mamá no le importaba. Yo decía, ¿por qué? Hasta me resentí con mi mamá. Yo esperaba que mi mamá, hija, voy a orar por mi mamá, ni se preocupaba. Pero era Dios. Y un día llorando, porque me gusta llorar mucho, lloro mucho, pero con Dios. Yo decía, Señor, me voy a morir. Y viene el Espíritu Santo y me dice, te he anclado a este proceso y no te vas a poder escapar de él. Así y me quebranté. Trataba de huir, hermano, trataba de leer la Biblia y de hacer tantas cosas. Quería ir a hablar con el pastor, pero no me dejaban pasar por la alcabala porque era tiempo de estar encerrado todo el mundo. Y yo estaba desesperada. Rommel no me podía ayudar, sí no entendía nada. Ahorita al menos entiende, ¿verdad? Rommel no me podía ayudar. Nadie me podía ayudar. Y con esa debilidad, ¿qué? Y Dios me dijo, te he anclado al proceso porque vas a aprender lo que es depender de mi gracia. Literalmente me lo dijo así. Y el día que Dios me lo dijo, ese día me quebranté. Y ese día solté todo temor y le dije al Señor, Señor, sé que me resucitaste una vez y que si es necesario me resucitas la segunda y la tercera vez.
Porque la primera vez no estaba interesada en ti. Y si esta vez muero teniendo el entendimiento, muero espiritualmente, teniendo el entendimiento, sé que me vas a resucitar de la misma manera. Y sé que aún del polvo me vas a levantar. Y ese día dejó de perseguirme el temor. Pero ¿sabe qué aprendí, hermano? ¿Sabe qué aprendí? A tener la humildad hoy de poder hablarles de la palabra del Señor. Ese fue el mejor proceso que Dios me enseñó en mi vida. De verdad que sí. Porque se me quitó todo eso de ver a alguien por encima del hombro. Yo sé más que usted, hermana. Y no lo hacía. No era algo que lo hacía visiblemente. No era, yo nunca he sido una persona chocante, humillante, así no. Pero era algo que estaba en el corazón. Que yo sentía que era más importante. Porque entendía más. Ese día se me quitó, hermano, toda hojarasca, todo nido de pajaritos, toda vaina se cayó. Ese día entendí que es estar sostenido por su gracia. Solamente sostenido por su gracia, hermano. Que usted ni yo somos elocuentes de la presencia, que lo que yo hago y lo que hablo hoy aquí por la palabra del Señor es el Espíritu Santo hablando en mí. Y si yo me dejo usar de Dios, Dios me va a usar porque los dones son de Él, la capacidad es de Él, el entendimiento es de Él. ¿Cómo es posible que tener tanto entendimiento de la palabra, tanto conocimiento y conocer la palabra? Hermano, no me acordaba de nada. No coordinaba, me senté y abrieron las iglesias y empezamos a congregarnos otra vez. Yo fui corriendo, de verdad que yo estaba desesperada por ir. Dios mío, yo tenía como el que corre a un pozo de agua, ¿sabe? El que tiene mucha sed. Yo iba desesperada y entré a la iglesia y abracé al pastor. Cuando el pastor me abrazó, me senté y me puse a llorar en el hombro de él. Hija, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y me abrazó porque es que, Dios mío, tenía tanto anhelo, porque es que el proceso sentía como un desierto, una sequedad tan terrible. Y yo digo, ahora sí. Me senté en la primera fila. Me siento y empieza a predicar. El pastor Jimmy pasó. No entendí nada, hermano. De verdad, y yo estaba sentada y yo decía, no lo puedo creer. Yo me senté y yo decía, no lo puedo creer. Y yo me sentaba y trataba de entender, y me ponía así y hacía como, hermano, no entendía nada, pero nada, no podía comprender. Yo decía, Señor, ahora sí es verdad. Y ya entre poco me tocaba predicar. ¿Yo qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Que morí en el desierto. Y se me viene esa cita del apóstol Pablo: después de ser heraldo para otros, maestro, vengo a ser eliminada. Me sentí eliminada, hermano. En mi iglesia se dan 2 enseñanzas. Pasa la segunda enseñanza, que es de mi apóstol. Cuando él pasó, el corazón se me puso chiquitico. Y yo estaba con una tristeza en el alma, porque no podía entender la palabra. Y tenía anhelo de entender la palabra y no lo podía hacer. Y sabía dónde había estado. Y sabía lo que es entender la palabra. Y sabía lo que es que el Espíritu Santo te abre el entendimiento para entender la palabra. Y sentía que el Espíritu de Dios no estaba en mi vida. Y como no estaba, no podía entender la palabra. Y ese día que el apóstol empezó a predicar, los primeros 10 minutos no entendía nada. Nada, pero pastor, nada es nada. Nada. Yo decía, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Me senté y agaché la cabeza y con una aflicción tan tremenda. Y cuando me senté allí, en un instante, sentí que el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Él no se había ido, pero era la manifestación de Dios. Sentí como cuando usted le echan un poquito de agua, ¿sabe? Imagínese la sensación esa que usted le agrega un poquito de agua y le corre por el cuero cabelludo, así lo sentí. Y en el momento que eso se depositó en mí, el entendimiento se me abrió. Y pude entender lo primero, los 10 minutos que él había explicado, que no los había entendido, y me pudo conectar toda la enseñanza. Y hasta el día de hoy, nunca más se me ha olvidado, mi hermano, que la gloria es de Él. Y que lo que usted entiende no es por usted, es por, diga, Julián, porque Julián no. Es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida en eso. Él es el que administra eso. Si usted entiende algo de la palabra, Juliancito, usted entiende algo de la palabra, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Te lo digo con toda seguridad. Es el Espíritu Santo de Dios que te hace entender la Escritura. Porque si no viene el Espíritu Santo, usted no entiende. Anda con el entendimiento entenebrecido.
ajeno de la vida de Dios ni entiende por nada, lo digo porque lo viví. Y ese día se me quitó toda jactancia, ese día me curaron bien curada de todo orgullo, de toda cosa que se pudiera venir. Y hoy entiendo que estamos sostenidos por su gracia. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Voy a leer rápidamente, miren, me quedé en el primer punto, que es que iba a terminar rápido. Todos se ríen de mí porque es que a mí no me avanzan. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 18. Dice así, en palabra de Dios para todos. El pueblo tenía la mente cerrada, incluso hoy, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo, como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Mira cómo dice el versículo 16. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, con la cara descubierta cuando está el Espíritu Santo. Ahí sí podemos ver la gloria para poder imitarla. Y así, cuando vemos, cuando contemplamos, cuando imitamos, somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Más claro imposible. ¿Qué más le puedo explicar de eso? Y para finalizar, de verdad que sí voy a finalizar, no me vean con esa cara de sospecha. Dice, sed imitadores de Dios, ¿verdad? Pero luego viene la segunda frase, con una sola frase, pastor, todo lo que hemos hablado. La segunda dice, como hijos amados. Y Dios mío, yo no podía creer que la enseñanza estuviera en 2 frases. Cuando a veces leo capítulos completos. Y dice, como hijos amados, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y esto tiene una profundidad, porque cuando dice como hijos amados, habla de esa identidad, de ese vínculo seguro, de sentirse amado, de sentirse protegido y sentirse visto. ¿Cómo responde un hijo que se siente amado? ¿Cómo responde un hijo que se siente amado? Dice, sed imitadores de Dios, pero no sean imitadores de Dios como ustedes puedan, o como un hijo resentido, no, o como un hijo abandonado, o como un hijo con desconexión emocional, que yo la viví, porque tu padre está presente, pero está ausente. Tu padre te provee todo lo que tú necesitas, comida, techo, todo lo demás, y está pendiente, hija, ¿cómo estás? Está bien, perfecto, pero no hay conexión emocional. Usted siente que usted es huérfano de un padre vivo. Eso se llama desconexión emocional. ¿Y cómo duele? Eso sí duele, hermano, mucho, porque no es suficiente proveer lo que tu hijo necesita. La desconexión emocional, usted no se siente amado, usted no se siente visto, ni mucho menos protegido. ¿Qué se va a sentir protegido si siente que su padre no lo ve? Que simplemente le da la comida, le da lo que usted necesita, pero eso no es amor. Su hijo no siente el amor ahí. Por eso es que los hijos de los millonarios y multimillonarios, aunque lo tengan todo, muchos terminan en las drogas, muchos se suicidan, terminan en depresión, porque no está lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La conexión emocional, sentirse visto, el vínculo seguro, que tu padre te ama, que tú eres importante, que te sientes protegido, que sabe, eso es lo más importante. Y Dios dice que tenemos que imitar a Dios, pero como hijos amados. ¿Cómo responde un hijo que se siente amado? ¿Cómo responde un hijo que se siente amado? Dicen los psicólogos que los hijos son más obedientes cuando se sienten amados. Un hijo puede obedecer por imposición, por temor, pero cuando el padre no está, se suelta el mono. Cuando el padre no lo está viendo, ¿qué hace el hijo? Puede portarse como un santo cuando el padre está presente,
y no hace nada. Lo digo porque yo lo hacía. Claro, no era una perdida, no vayan a pensar, porque mi papá no me dejaba ir a fiestas de cumpleaños ni nada de eso, me tenía en la casa resguardada porque iba a contaminarme con el primero allá que se me atravesara. Yo decía, ¿cómo mi padre piensa eso de mí? Poco me conoce. Y yo sentía que él no confiaba en mí y que solamente lo único que le importaba era eso, que no me fuera a acostar con alguien. Era lo único que a él le importaba. Yo sentía que era lo único que a él le interesaba. Y eso me dolía mucho, mucho. Y a veces decía, voy a salir a ver con el que sea. Pensaba yo en mi mente, para que tenga razón. En serio, Dios me guardó, nunca lo hice. Gloria al Señor que nunca llegué a caer en eso. Pero Satanás siempre me susurraba esas cosas, ¿me entiendes? Porque yo no me sentía amada. Yo no me sentía protegida. Sí, protegida sí, porque mi papá, pues, sobreprotección de más, ¿verdad? En medio, pero yo me sentía en soledad. Una soledad impresionante. Un vacío profundo. Y eso me hacía ser árida en la vida. Árida. Pero más árida que el desierto de Sahara. Yo no sé cómo me enamoré de usted, ¿verdad? No, yo no me enamoré. Él se enamoró de mí primero. Ay, mi esposo, mire, él está conmigo porque el Señor tuvo misericordia de mí. Es verdad, porque recuerdo cuando conocí a mi esposo, aquí rápidamente, estamos en confianza, esto no, ya va a salir por allá. Él me decía, te amo, y yo le decía, te quiero. Yo no sentía, no hermano, yo no sentía que amaba a nadie, yo no amaba a nadie. Mi corazón era árido, como un cactus, desierto. Era así, era yo. No amaba a nadie, yo no sentía amor ni por mi papá, ni por mi mamá, ni por mis hermanos, por nadie. Era una cosa tremenda. Y hoy entiendo con los años que era producto de esa desconexión emocional. ¿Cuán daño hace eso? Que si el padre esté presente, pero esté ausente, eso causa mucho daño, un daño que usted no sabe el daño que causa, y el dolor, y cómo eso daña tu identidad y cómo la distorsiona, y eso es un desastre. Obviamente que fue un proceso de reconstrucción, hasta que me terminé enamorando de mi esposo, ¿verdad que sí? Y ya le podía decir libremente te amo, porque yo eso no salía, hermano, a mí se me trababa la lengua, no podía decir, eso no salía, eso no estaba en mí. Y yo nunca le decía, y tengo algo que nunca he dicho algo que no siento. ¿Así? No, te amo, no, mentira, si no te amo, ¿cómo te voy a decir que te amo? Dígame que me amo. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a decir si no lo amo? Y a él le dolía. Yo decía, pero que no lo amo, ¿qué quiere que le diga? Te amo, y estoy diciendo mentiras. No es, decía. Bueno, en fin, que empieza Dios a tratar conmigo y todas estas cosas empieza a quitarlas. Pero vamos al punto. Cuando dice cómo responde como hijo amado, no como la descripción de mí que les describí, ¿no? Obviamente Dios restaura, puedo decir que Dios restaura. Hoy puedo amar hasta el que no me ama, al que me rechaza, no importa, no importa. Tengo porque eso viene de Dios, no del hombre. Pero ¿cómo responde un hijo que se siente amado? No como describí, porque yo era desconfiada, amargada, tosca, dura, hiriente, parecía el sargento de marina de la casa. Así era yo. En la casa, 8 hermanos. Yo soy mi hermano mayor y luego estoy yo, del resto mi hermana y luego puros varones. Yo era la que los controlaba todos. En serio. ¿Cómo responde uno? Es áspero, inseguro, sin falta de identidad. ¿Cómo responde un hijo que no se siente? Pero uno que se siente amado, ay, hermano, es hermoso. Y por eso cuando la Biblia dice ser imitadores de Dios como hijos amados, es saber que Dios te ama, es saber que Dios te creó y que para Dios tú eres importante. Y que para Dios tú estás presente. Y que aún antes que te formase en el vientre de tu madre, Él estaba ahí. Él te estaba viendo. Cuando te estabas apenas formando, Dios estaba allí mirándote. No te va a ver Dios. Si conoce todo intento de los pensamientos, aún antes que usted y yo pensemos, Dios ya conoce su pensamiento. Antes que usted llegue el pensamiento, el próximo, Dios ya lo sabe. No nos vamos a sentir vistos por Dios. No nos vamos a sentir amados por Dios.
¿Y protegidos? ¿Cómo nos sentimos protegidos? Si el Dios que creó todas las cosas, el Dios que hasta el diablo le obedece, no nos vamos a sentir protegidos. ¿Qué nos puede dar a nosotros temor si el Dios que creó el universo, las galaxias, el mundo, su plenitud, Satanás y sus demonios y todos los ángeles que fueron creados? Los únicos que no son creados es Cristo y Dios. Todos los demás son creados. Dios creó esa magnificencia, esa hermosura, esa grandeza, el Dios poderoso, el creador del cielo y la tierra. ¿Cómo nos vamos a sentir protegidos? ¿Quién siente temor teniendo a un Dios así? ¿Será que tenemos temor al futuro? ¿Temor a fracasar? ¿Temor a no poder? ¿Temor a no ser capaz si la habilidad viene de Él? ¿Ah? Hermano, no podemos, no, cuando usted se desarrolla esa identidad, usted camina seguro en la vida. ¿Cómo camina un hijo, un niño? ¿Cómo camina un niño que tiene una identidad robusta y que se siente amado, que se siente visto? ¿Cómo camina? Seguro. Pasa por en medio de lo que sea y él sabe que alguien lo está guardando. Seguro en la vida. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que entendamos de que Él es el Padre bueno. Pero cuando hablamos del Padre bueno, nosotros confundimos. La Biblia dice que si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que se las piden? Ahora, ¿qué son buenas cosas? Ahí es donde está el detalle. Dios, ¿por qué usted no me ha dado la moto 2026 o el carro 2026 cabezón? Porque te va a hacer daño. Para ti es bueno, para Dios no. Señor, dame riqueza. El Señor sabe que te vas a perder con esa riqueza, no se la va a permitir. Señor, permíteme entender toda la palabra, toda la Biblia en un solo momento. Yo quiero predicar, si sabe que usted va a ir a cortar cacho y rabo y oreja y todo lo demás. Dios no, Dios tiene que tratar con nosotros. Dice que nos da buenas cosas, pero ¿cuáles son las buenas cosas para Él? Vamos a meternos en la palabra, para cada día entender cuáles son esas buenas cosas que Dios dice en la palabra del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Quiero recordarle solamente una frase, dos frases. La identidad se construye con una guía. La identidad se construye con una guía, tanto del niño y en Dios mucho más. Tenemos la guía, la palabra, al Espíritu Santo y a Cristo Jesús. La falta de identidad, escuche bien, la falta de identidad es la falta de obediencia. La falta de identidad de hijos es la falta de obediencia. Sencillo. Si a usted le falta identidad, diga, me falta obediencia. Y a veces nos falta obediencia porque nos falta conocimiento. ¿Sí? Y nos falta conocimiento porque no leemos. Sencillo, ¿verdad que sí? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy alabo tu nombre y te doy gracias por estos tus hijos que hoy están oyendo tu palabra, Señor. Gracias por la misericordia, Señor, de abrir nuestros entendimientos para renovarnos en ti, Señor. Te pido, Dios, dulce Espíritu Santo de Dios, por cada una de las personas que hoy están aquí. Señor, tú conoces su necesidad, tú conoces su aflicción, tú conoces su dolor, tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, lo que hay en su corazón. Te pido, Señor Dios, Padre bueno, Dios de amor y misericordia, tú que nos amas con amor eterno, tú que nos proteges, tú que nos provees, Señor, lo que necesitamos aún cuando no somos ni conscientes que viene de tu mano. Señor, te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Abres el entendimiento y que tu Santo Espíritu traiga revelación, traiga iluminación de tu palabra para que podamos caminar con seguridad en este mundo perverso, Señor.
porque el hombre se ha apartado de ti y porque se ha desviado, ha crecido la maldad en el mundo. Pero sabemos que en ti tenemos un refugio seguro. Sabemos que tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Y que si estamos en el escondite seguro de tu presencia, nada nos podrá dañar, nada nos podrá, Señor, destruir, nada de lo que tengamos en nuestras heridas no podrá ser sanado, Señor, sino que todo podrá sanarse, Señor, en nuestras vidas si tú estás presente. Que no hay herida tan profunda, que no hay dolor tan profundo, Señor, que tú no puedas restaurar, que no hay autoestima tan dañada que tú no puedas restaurar, que no hay identidad tan perdida que tú no puedas reconstruir. Te pido, Señor, que abras el entendimiento y que haya bendición sobre cada uno de mis hermanos hasta que sobreabunde, y que tu presencia le dé la seguridad de que son llamados hijos de Dios. Amén y amén.